y fuerza. Buenos días, somos del plantel de VBJ que se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz. Hoy preparamos una pequeña exposición sobre lo que son los vectores y sus diferentes ámbitos, como las aplicaciones que tienen en ingeniería química, mecánica y diferentes factores que ocupan para la difusión de gráficos, etc. Les voy a explicar qué es un vector. En este caso es una cantidad física que tiene una magnitud y sentido de dirección. Pero ¿por qué son necesarios? Los vectores nos permiten modelar la realidad y entender cómo se comparten los objetos en el mundo. En este documental explicaremos las aplicaciones prácticas de las operaciones con vectores en la vida real. Desde la navegación GPS hasta la ingeniería mecánica, los vectores son una herramienta fundamental para entender y resolver problemas en diversas áreas. La suma y resta de vectores se utiliza en la navegación de GPS para calcular rutas y posiciones. Por ejemplo, si queremos ir de un punto A a un punto B, necesitamos sumar los vectores de precisión para encontrar la ruta más corta. Otro ejemplo es el de un nadador que se mueve en un río con corriente. La suma de vectores nos ayuda a entender cómo se combinan las fuerzas para determinar su movimiento. Imagen de un nadador en el río. En la ingeniería civil, la suma de vectores se utiliza para calcular las fuerzas que actúan sobre una estructura como un puente o un edificio. Producto escalar. Se utiliza para calcular el trabajo físico realizado por una fuerza. En física, el producto escalar se utiliza para calcular la energía y cinética de un objeto en movimiento. Producto vectorial se utiliza para calcular el toque en una puerta giratoria, también para calcular áreas en espacios tridimensionales. En la ingeniería mecánica, el producto vectorial se utiliza para calcular las fuerzas que actúan sobre un objeto en rotación. Imagen relacionada. Aplicaciones clave. Física vectorial, aceleración y fuerzas, vectores en movimiento. En la física, los vectores se utilizan para describir el movimiento de los objetos. La velocidad, la aceleración y las fuerzas son todos vectores que se utilizan para entender cómo se mueven los objetos. Tecnología, gráfico, comprensión de imágenes y sonidos. En la tecnología de gráficos y los vectores se utilizan para comprimir imágenes y sentidos. Las series fuerzas son una herramienta fundamental para esto. Determinación de trayectorias. En la navegación, los vectores se utilizan para determinar las trayectorias de los vínculos. El GPS es un ejemplo de cómo se utilizan los vectores para navegar. En los vectores se utilizan para predecir y modelar los vientos, ayudando a entender patrones climáticos. La simulación de movimientos y colisiones. En los videojuegos, los vectores se utilizan para simular los movimientos y las colisiones de los objetos, creando una experiencia más relativa. En resumen, los vectores nos permiten modelar la realidad y entender cómo se comparten los objetos en el mundo que nos rodea.